Buenos días, seguimos con el examen de septiembre del 2019 de la PRESO, de la prueba libre de la ESO, y nos habíamos quedado por el ejercicio 11, ¿vale? Empezamos con él. A partir de ahora sí que es verdad que muchos de los ejercicios que nos aparecen son un poquito más teóricos, ¿no? Lo leemos, nos dice así, dice: el planeta Tierra tiene dos movimientos en el espacio que se denominan traslación y rotación. Explique en qué consiste cada uno y cuál es su duración. Recordamos que el movimiento de traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿vale? Sabemos que es el movimiento que hace la Tierra cuando está girando alrededor del Sol. También sabemos que su duración es de un año y realmente un año o 365 días, y sabemos también que lo que origina son las estaciones, pues el invierno, el verano, la primavera y el otoño. El otro movimiento muy importante que tiene la Tierra es el movimiento de rotación, ¿vale? Sabemos que el movimiento de rotación es el movimiento de la Tierra sobre sí misma, es decir, gira sobre su eje, ¿vale? Este movimiento es muy importante porque debido a él, ¿vale? Sabemos perfectamente que se origina en el día y la noche. Y también sabemos que la duración de dicho movimiento, del movimiento de rotación, ¿vale?, es justamente de un día, es decir, la Tierra tarda un día en dar una vuelta sobre sí mismo, ¿no? Un día o 24 horas. Bueno, la verdad es que este ejercicio del 11 es un ejercicio sencillico, que prácticamente casi todo el mundo lo sabe, prácticamente hasta sin que nos pongamos a prepararlo. Bueno, nos pasamos al 12, que es un poquito más complicado. El 12 nos dice lo siguiente: complete el cuadro inferior con las unidades del sistema internacional correspondientes a las magnitudes indicadas en la primera columna del cuadro, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es completar. Yo aquí ya lo tengo completado, entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente comentarlo, ¿vale? La primera magnitud con la que vamos a trabajar es la longitud. Sabéis que la longitud en el sistema internacional, ¿vale?, siempre se mide en metros y los metros se representan con una M. Las longitudes se pueden medir en muchas cosas, en kilómetros, decímetros, centímetros, milímetros, etcétera, etcétera, pero en el sistema internacional nosotros debemos de ponerla siempre en metros. Seguimos. La siguiente que nosotros tenemos es la masa. La masa en el sistema internacional se mide en kilogramos, que normalmente ponemos con una K en mayúscula y una G. A continuación, la siguiente magnitud que tenemos serían el tiempo. Sabemos perfectamente que el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos, y los segundos, bueno, su símbolo para expresarlo siempre es una S. Bueno, la siguiente magnitud que tenemos es la temperatura. La temperatura, nosotros estamos muy acostumbrados a los grados centígrados, ¿no? Pero es verdad que en el sistema internacional, ¿no?, cuando trabajamos mucho, habitualmente cuando trabajamos en química, la temperatura no la medimos en grados centígrados, la medimos en unos grados muy especiales a los que llamamos grados Kelvin, que lo expresamos con una K y un circulito arriba en la izquierda. Y por último, la última magnitud que nos ponen es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente eléctrica la medimos en unas cosas que llamamos amperios, que su símbolo para trabajar con él es simplemente una A. Y ya habríamos acabado con el ejercicio 12. Nos pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 13, que nos dice: relacione correctamente los ejercicios deportivos que se señalan con la capacidad básica que se trabaja en cada caso, escribiendo a su lado si la capacidad básica que se trabaja es velocidad, resistencia, flexibilidad o fuerza. En la primera, en el apartado A, nos pone practicar tenis de mesa. La verdad es que en el tenis de mesa prácticamente podríamos poner cualquier capacidad básica, porque es verdad que para practicar el tenis de mesa, si lo queremos hacer bien, tenemos que tener velocidad, y además trabajamos la velocidad cuando nos movemos hacia la pelota. También tenemos que ser un poquito flexibles, porque tienen que ser movimientos muy rápidos, muy cortos, ¿no? La flexibilidad no está tampoco mal. La resistencia también es relativamente importante. Si vamos a jugar mucho al tenis, al final terminaremos por cansarnos. Sí que es verdad que tampoco es que corramos una barbaridad, a no ser que lo hagamos de forma profesional. Y bueno, la fuerza, pues es verdad que hay que sujetar la raqueta de tenis y de ping-pong, y la raqueta no pesa muchísimo, pero bueno, también muchas veces podemos intentar darle con bastante fuerza. Aquí realmente cualquiera de las cuatro sería válida. A mí me parece la velocidad si yo tuviese que poner solamente una, probablemente sería la que yo pondría. Ya veremos que en el resto de casos sí que está muy claro, pero es verdad que en el tenis de mesa, se trabajan diferentes capacidades básicas. El siguiente apartado, que es el B,
que es practicar gimnasia rítmica. Fundamentalmente en la gimnasia rítmica lo que más se trabaja sin duda alguna es la flexibilidad. Nos vamos al siguiente apartado, al apartado C, que pone recorrer 40 kilómetros en bicicleta. Pues 40 kilómetros en bicicleta no lo recorre cualquiera. Realmente ahí trabajamos muchísimo la resistencia. Tenemos que estar muy bien, ¿vale? Tenemos que tener un buen fondo físico para ser capaz de hacer 40 kilómetros en bicicleta. Seguimos en el D, correr 50 metros al sprint. Ahí fundamentalmente la capacidad básica que trabajamos sin duda es la velocidad. Si intentamos hacer 50 metros de forma muy rápida, trabajamos fundamentalmente la velocidad. Y por último, en el levantamiento de pesas, evidentemente, como todos sabéis, lo que más trabajamos es la fuerza. Y bueno, ya tendríamos hecho el ejercicio 13. Nos pasamos al ejercicio 14, que nos dice lo siguiente. Dice, observa la imagen y contesta. La imagen que no aparece es esta, ¿vale? Este aparato que nos aparece aquí, ¿vale? Que es lo que nos pregunta en el apartado A, ¿qué aparato representa? Es lo que nosotros conocemos como el aparato excretor, más concretamente el urinario, ¿vale? Y además nos dice que indiquemos los nombres de las partes señaladas. En el 1, como vemos, lo que nos señala, lo que tenemos ahí son los riñones. En el 2, lo que tenemos estos dos tubitos que tenemos pequeños son, ¿vale?, lo que conocemos como los uréteres. El 3, que lo tendríamos aquí, que sería todo esto que tengo aquí que estoy marcando, ¿vale?, es lo que conocemos como la vejiga urinaria. Y por último, el 4, ¿vale?, es lo que conocemos como la uretra, ¿vale? Esto sabemos perfectamente, ¿vale?, que es el aparato excretor, que es un aparato que básicamente lo que hace es un aparato que elimina las cosas malas de nuestro organismo a partir, en este caso, de la orina, ¿vale? Sabéis que, por hacer brevemente un pequeño comentario, que lo que ocurre es que la sangre entra en los riñones y los riñones actúan como filtros, ¿no?, intentando toda la parte mala, toda la parte de impurezas, automáticamente eliminarla, ¿no? Esa parte de impureza, esa parte mala, esa parte que no sirve, que no son nutrientes, ¿no?, vienen, ¿vale?, por los uréteres, ¿no?, hasta la vejiga. Y cuando la vejiga está totalmente llena, entonces, ¿vale?, expulsamos la orina por la uretra. Hay que decir que de la orina aproximadamente un 95% es agua, pero hay un 5% de, como hemos dicho, residuos que debemos eliminar y que son malos para el cuerpo. Es verdad que con la orina eliminamos gran cantidad de agua y por eso es muy importante beber agua con muchísima frecuencia. Bueno, pues nos pasamos ya al ejercicio 15, ¿vale?, que nos dice lo siguiente. Explique qué es un ecosistema y señale un ejemplo de un ecosistema terrestre y de un ecosistema acuático. Bueno, sabéis que un ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado, es decir, es el espacio y todos los seres vivos que lo habitan, ¿eh? Es decir, el ecosistema no es solamente el espacio o no solamente son los seres vivos, es decir, es el espacio y todos los seres vivos que habitan en dicho espacio. Por ejemplo, un ejemplo muy importante es un río. Un río es un ecosistema. Está formado por el agua, el fondo del río, las orillas, todos los seres vivos que habitan en él, así como puede ser, por ejemplo, una rana, ¿vale?, o cualquier otro, ¿vale?, cualquier otro pez, ¿vale? Bueno, pues eso simplemente es un ecosistema. Es muy importante que sepamos que un ecosistema no es solamente el lugar, es el lugar y todo lo que hay en dicho lugar, todos los seres vivos que habitan en él y realmente la relación que hay entre unos seres vivos y otros. Bueno, dos ejemplos muy importantes de ecosistemas serían, por una parte, un ecosistema acuático. Podríamos ver, por ejemplo, coger simplemente un lago, o un río, o el mar, o simplemente un océano. Y como ejemplo de ecosistema terrestre, pues podríamos coger simplemente el desierto, o, por ejemplo, la sabana, ¿eh? Y así, pues nada, ya hemos hecho hemos puesto algún ejemplo sobre ecosistemas, ¿eh? Bueno, nos vamos al ejercicio 6. El ejercicio 6 nos dice lo siguiente. Dice, conteste muy brevemente las siguientes cuestiones sobre los tipos de células. En el apartado A nos pregunta, ¿cuál es la diferencia esencial entre una célula eucariota y una célula procariota? Este ejercicio es exactamente igual que el que pusieron en junio de 2019, ¿vale? Y hay que decir que la diferencia más importante que nosotros tenemos entre una célula eucariota y una célula procariota es que las células
eucariotas tienen núcleo y las procariotas, que son un poquito más primitivas, ¿vale?, no lo tienen. Por tanto, la diferencia fundamental y más importante que tenemos que resaltar es que las células procariotas no tienen núcleo, ¿vale? Esa es la diferencia más importante que tenemos que remarcar claramente. En el apartado B nos dicen que qué diferencia podríamos señalar entre una célula animal y una célula vegetal. Tanto la célula animal como las células vegetales son dos células eucariotas y la diferencia más importante que tenemos entre ambas células son dos. Por una parte, la pared celular. Las células vegetales tienen pared celular, además de membrana celular, y por otra parte, tiene una cosa muy importante a la que llamamos cloroplastos. Los cloroplastos son lo que utiliza la célula vegetal para la realización de la fotosíntesis, que es totalmente determinante para la vida de los seres humanos en la Tierra, ya que debido o gracias a la fotosíntesis, ¿no?, lo que hace es convertir el dióxido de carbono en oxígeno, que para nosotros es fundamental a la hora de respirar. Bueno, pues con esto dejamos terminado el ejercicio 16 y en el próximo vídeo ya terminaremos este examen.